Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir: Hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo: Escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. A continuación, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús, como preparación a su venida. Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Aleluya. Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Aleluya. Encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Aleluya. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: El que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este día, bendito sea el Señor en sus vidas, queridos hermanos, ustedes que cada día acompañan este momento de las lecturas y el Evangelio diario. Encontramos a un Jesús en el Evangelio que habla de varios temas y se unen estos temas a lo que la primera lectura muestra. ¿Y qué es lo que muestra la lectura? Esta predicación de la historia de salvación. Querido hermano, nos muestra toda esta historia, este camino de salvación que ha trazado el Padre, que ha el Padre diseñado de tal manera para que nosotros podamos tener ese encuentro vivo con Jesucristo. Cuando nosotros olvidamos que Dios tiene un plan, nosotros olvidamos que también hay un proyecto en nuestras vidas y es un proyecto que verdaderamente se va a cumplir. Es un proyecto que verdaderamente nada lo va a frenar. ¿Por qué? Porque el plan perfecto de Dios ya ha sido trazado. ¿Y de qué se trata? Mire,
nos habla de todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con su pueblo y cómo fue poniendo orden y dando siempre jueces, sacerdotes, profetas y luego reyes. Y cómo desde los reyes hay una promesa. ¿Por qué? Porque el ser humano buscaba este Dios cercano. A ver, qué difícil que es para el ser humano que es tan aprensivo, ver a un Dios, hablarle a un Dios que no ve. Dios, sabiendo eso del ser humano y que por eso es tan débil y puede pecar, les da un Dios al que sí pueden ver. Les da a su Hijo, les da a Jesucristo, nos da al Salvador, Dios hecho hombre, para que la humanidad se dé cuenta de que es un Dios cercano y no un Dios lejano como todos aquellos que creían los griegos, los saumerios, los egipcios. Un Dios verdaderamente cercano que conoce el dolor de la humanidad, que conoce el sufrimiento de todos aquellos que han sido creados por Él mismo. Un Dios que viene a la miseria humana para exaltarla y así quitar el poder del pecado sobre ella. Esto es el plan de salvación y se ha dado de la manera más bella y perfecta por medio de su Hijo Jesucristo y se va a cumplir sí o sí, hagan lo que hagan. Jesús nos está hablando de cómo Judas lo iba a traicionar. Hace referencia de que aquel que comparte su plato lo va a traicionar. Pero tenía que pasar, querido hermano, tienen que pasar todas estas cosas y usted no tiene que preocuparse porque lo mismo que en su vida, en la vida de Jesucristo tenía que pasar el engaño de Judas, tenía que pasar el rechazo de aquellos que se llamaban sus amigos, sus apóstoles. Lo mismo en nuestra vida, tienen que pasar muchas cosas difíciles, muchas dificultades, muchos momentos duros, pero el plan de Dios se va a cumplir. El gran problema es que la gente cuando pasa dificultades piensa que Dios se apartó de su vida o que Dios ya no existe o que Dios no le interesa quiénes somos y que no le importa el sufrimiento. No, es parte de nuestro caminar, tiene que suceder. El mismo Jesús tuvo que pasar por eso. Tuvo que pasar la mayor humillación, rechazo, maltrato, negación, hasta la muerte. La peor tortura que pueda haber en este mundo la recibió Jesucristo para demostrarnos que todo eso tiene que pasar. Pero igual se va a cumplir el plan de Dios. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí, suceda lo que suceda, te pase lo que pase, pierdas a quien pierdas, el plan de Dios se va a cumplir. El error está creer que el plan de Dios se basa en que tú vas a ser llevado en algodón hasta el final de tus días. Te equivocaste, te equivocaste. Si el mismo Jesucristo tuvo que luchar, nosotros como cristianos también tenemos que luchar. Si el mismo Jesucristo sufrió, nosotros también gozosamente tenemos que sufrir. Así como San Pablo aceptó el sufrimiento, aceptó el dolor, la persecución, la cárcel, hasta casi la muerte por Jesucristo, ¿por qué nosotros vamos a negar semejante gozo? Y querido hermano, todo eso Dios lo permite porque quiere que todos se salven. Muchas veces nosotros pensamos que el sufrimiento es algo como malo, como castigo, pero ustedes saben que el sufrimiento es purificación. Y si hay sufrimiento en la vida es porque Dios nos quiere ya junto a Él. Incluso el mismo purgatorio se convierte en algo que no quiere Dios, ya nos quiere ya. Así que mucha gente que ha vivido tan cercana a Dios, que ha servido al Señor, ha pasado por situaciones muy duras antes de morir porque el Señor los quería ya. Lo que este mundo provoca sufrimiento y dolor para que perdamos la fe, Dios lo utiliza para tenernos ya junto a Él. Mientras el demonio sigue zapateando por perdernos a cada uno de nosotros, Dios se goza porque mientras más el demonio cree que nos pierde con el dolor que nos causa, Dios más se goza porque por medio de ese dolor tiene la excusa para decir te quiero ya a mi lado. Y eso es lo que hizo el plan de Dios perfecto. No importa los sufrimientos que haya que pasar en esta vida, bendito sea el Señor, porque el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. No importa las situaciones que tengas que enfrentar, no importa porque el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. No importa que te dejen, que tus hijos se vayan, que tu familia se aparte, que tu esposa te engañe, tu esposo te mienta, tus hijos te quieran quitar tu dinero, la herencia. No importa, el plan de Dios se va a cumplir de manera perfecta en tu vida. Y si entiendes esto, entiendes por qué Saulo predicó este plan de salvación a los judíos que estaban escuchando recién de Cristo, porque les estaba diciendo,
ustedes no entendieron al que vino. Ustedes no entendieron. Hasta el mismo Juan preparó el terreno para él y ustedes no lo entendieron. Dejen que pase todo. Igual, el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Amén.